Dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Un texto largo, 16 versículos, de los cuales ya vimos los primeros 3, y es la intención, con la ayuda del Señor, cerrar este texto el día de hoy. ¿Y por qué? Porque ya lo que leímos, varias partes de lo que leímos ya la hemos hablado en los primeros 3 versículos. Entonces vamos a ver primeramente en esta noche el fundamento de la unidad. Hemos hablado acerca de la unidad del Espíritu. Lo hemos visto más de una manera más práctica, lo vimos el domingo pasado y el viernes hace 15 días también, de una manera más práctica. Pero hay una base teológica sobre la cual descansa esa unidad, y es lo que vemos en los versículos 4 al 6. Vamos a mirarlos entonces. ¿Cuál es esa base teológica sobre la cual descansa la unidad de la iglesia? Porque estamos hablando de unidad, pero no es una unidad universal, no es una unidad con los incrédulos a la misma medida de la unidad con los creyentes, no es una unidad con otras iglesias o grupos o sectas que se denominan cristianas. Hay grupos que se autodenominan o se denominan cristianos con los cuales nosotros no tenemos unidad. No tenemos unidad con la Iglesia Católica. Entonces, cuando hablamos de unidad, estamos hablando de una unidad, aunque es universal en el sentido de que hay una iglesia que es universal, los creyentes en todo el mundo,
enfocamos más bien, y el apóstol Pablo enfoca, aunque no pierde de vista que hay una iglesia universal la cual está unida en la verdad, también enfoca y enfatiza una iglesia local, la iglesia local. Pero esta base doctrinal o teológica nos habla también de una unidad, de una iglesia universal, porque aunque procuramos como iglesia local ser bíblicos y con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo, nos esforzamos porque nuestras enseñanzas y nuestras predicaciones sean bíblicas y que la iglesia sea una iglesia bíblica. Muchas veces no lo es en la práctica, pero nos esforzamos en que así sea y, digámoslo así, conservamos ciertas doctrinas que como iglesia local creemos que son las bíblicas, las verdaderas. Sin embargo, entendemos que hay otros grupos, que hay otras iglesias que también son bíblicos, que también se esfuerzan por enseñar la sana doctrina como nosotros lo entendemos por la palabra de Dios. Entonces, vamos al texto, versículo 4. Miren que el 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y el 4 dice, entonces vamos a ver 7 puntos en estos versículos. En primer lugar, un cuerpo. La palabra cuerpo se usa en el Nuevo Testamento, en las cartas, para referirse a la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 4, aquí mismo en el versículo 12, nosotros leímos: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hoy día, con la globalización, con los medios de comunicación, nosotros podemos ser edificados, más que todo como individuos, como cristianos en particular, por medio de hermanos que son de otras iglesias locales. Por ejemplo, algunos hermanos aquí sé que se conectan a veces a los cultos en Centro Bíblico Pereira o otras congregaciones. Otros escuchamos otros hermanos de otros países que entendemos que son bíblicos en sus doctrinas. Entonces nos beneficiamos y nos edificamos con dones que el Señor ha dado a la iglesia, aunque no son de nuestra iglesia local. Por la internet, por la radio, nos podemos edificar con miembros que no son de nuestra iglesia local. Sin embargo, es el propósito y es la voluntad de Dios que la iglesia sea edificada como el cuerpo que es la iglesia local. Por eso nosotros no nos quedamos en nuestras casas simplemente o solamente escuchando una conferencia por YouTube o escuchando un culto, porque todos los domingos en ciertos lugares transmiten los cultos en las horas de la mañana. Entonces sería muy cómodo quedarnos en un mueble en nuestra casa, o en una cama, o en una silla, o mientras hacemos oficios, escuchando el culto de otra iglesia. ¿Será que eso nos edifica? Pues hombre, sí puede que nos edifique, pero no es la voluntad de Dios, porque primordialmente el Señor diseñó la iglesia local para edificarnos. Un cuerpo. Hermanos, la iglesia local es un cuerpo. Pero faltan miembros, pero faltan dones en la iglesia. Sí, pero es nuestra responsabilidad como creyentes funcionar como un cuerpo. Y Dios quiere que por medio de los miembros que hay, otros miembros sean edificados para que todos funcionemos como un cuerpo. Ahora vamos a mirar más esta parte. Lo que quería mirar es que hay textos en la Biblia, como el que leímos en el 4:12, como Primera de Corintios también 12:11 y 12, que dice:
Primera de Corintios 12:11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno, noten la palabra uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y sí, reconocemos que en esos otros lugares, en las otras asambleas tenemos hermanos y son nuestros hermanos. Debemos funcionar como un cuerpo localmente. Debemos funcionar localmente como un cuerpo. ¿Significa eso que entonces no podemos ir a otra asamblea? No, podemos ir, porque así también nos edificamos con otros y edificamos a otros, pero sin perder de vista que el Señor nos ha puesto en una asamblea local. Por eso procuramos estar todos los domingos si es posible, y si salimos, pues no es bueno salir más de una vez al mes, especialmente los que el Señor ha puesto en el liderazgo, porque el Señor nos ha puesto con un propósito en un cuerpo. Y también el capítulo 2 de Efesios 2:16 dice lo siguiente al respecto: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Aquí el enfoque es más a una iglesia universal compuesta de judíos y gentiles, pero notemos que Pablo usa la palabra cuerpo para referirse a la iglesia. Entonces, volviendo a Efesios 4, en primer lugar, vemos que dice, versículo 4, un cuerpo, es decir, una iglesia universal, pero también una iglesia local. Por eso las ordenanzas de las que hablaba el hermano Sebas hace unos días, nosotros las celebramos como iglesia local. Nosotros no invitamos a los hermanos de Asambleas de Dios, nosotros no abrimos las puertas para que los hermanos, no sé, de otro lugar, no sé qué otras iglesias hay aquí, los nombres no los recuerdo en este momento, pero no estamos abiertos. ¿Por qué? Porque ellos son una iglesia local y nosotros somos otra iglesia local. Entonces, un cuerpo, en segundo lugar, dice un espíritu. Es interesante que aquí en estos 7 puntos de esa base teológica de la unidad, vamos a ver la Trinidad también. Aunque no vamos a poder meternos en este tema de la Trinidad en sí mismo, vamos a ver los miembros de la Trinidad aquí en el texto. Versículo 4 dice un espíritu, un cuerpo, y también dice y un espíritu, un cuerpo y un espíritu. Primera de Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y en el versículo 7: pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho, porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro por el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Entonces el enfoque, el énfasis es el mismo espíritu, y es el Espíritu Santo, es ese mismo espíritu, ese un espíritu del que habla Efesios 4:4, quien es el que da dones, reparte dones como Él quiere. Entonces, esa unidad está bajo la base de que somos un cuerpo, una iglesia local, y que es el Espíritu Santo, que fue un espíritu, el Espíritu de Dios, quien nos incluyó en la iglesia.
no sé si leí el versículo donde dice que Él ha dado dones a cada uno como Él quiso. Versículo 11, sí. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, el Espíritu de Dios es soberano. Aunque aquí vemos una unidad en la Trinidad también. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, trabajando unidos, trabajando juntos en cuanto a la repartición de los dones. Porque dice el versículo 8, que Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero aquí vemos que es el Espíritu Santo el que reparte dones como Él quiere. Entonces vemos una unidad en la Trinidad, no solo en cuanto a la salvación del hombre, sino también en cuanto a la repartición de los dones. Una esperanza, el mismo versículo dice, 4:4 de Efesios, un cuerpo, un espíritu y como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Hermanos, esa esperanza consiste en todo lo que nosotros como cristianos tenemos como esperanza. El reino de los cielos, estar con Cristo, hay muchas cosas, la redención definitiva cuando Cristo venga, pero hay una garantía, es el sello del Espíritu Santo en nosotros, de lo cual ya hablamos hace muchos temas, muchos estudios atrás, que ese sello del Espíritu Santo es una garantía de que nosotros estamos seguros en Él, de que no nos vamos a perder. Efesios 2:12 dice: Efesios 2:12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Note, hermanos, que nosotros vivíamos sin esperanza. Ahora dice que fuimos llamados a una misma esperanza. Y noten que nosotros hemos estudiado este tema de los judíos y los gentiles. Entonces, cuando dice una misma esperanza, la idea es la misma esperanza que tienen los creyentes judíos, los creyentes israelitas, mayormente en el primer siglo, que estaba tan marcada esa diferencia racial. Esa misma esperanza que un judío creyente podía tener y que un judío del Antiguo Testamento tenía. ¿Cuál era la esperanza de un judío del Antiguo Testamento? El reino de los cielos. El reino de los cielos. Ellos esperaban el Mesías venidero que vendría a reinar sobre la tierra y a establecer ese reino para un pueblo escogido por Dios. Aunque ellos tenían esa esperanza y ellos pensaban que esa esperanza era solo para los israelitas. Pero ahora en el nuevo pacto nosotros vemos que el Señor, capítulo 2, versículo 11 en adelante, que Dios de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de separación. Y ahora los gentiles, nosotros, tenemos una misma esperanza. Hermanos, y si eso es verdad en cuanto a la Iglesia universal, todos los creyentes en todo el mundo, sea judío o gentil, tener una misma esperanza, esto nos une. ¿Cuánto más en una iglesia local? Tenemos una misma esperanza, aunque hay, digámoslo así, pequeñas diferencias en cuanto al tema de la escatología, en cuanto a cómo va a ser la venida del Señor.
si va a ser por etapas, como algunos lo creen, si va a ser definitiva, una única segunda venida, si va a haber un milenio literal antes del establecimiento del estado eterno, o en la segunda venida inmediatamente comenzará el estado eterno, si va a haber una tribulación literal de 7 años, o si es algo simbólico que ya estamos viviendo, si va a haber un rapto pretribulacional o posttribulacional. Y hay diferentes aspectos en este punto que es muy bueno estudiarlos. A mí personalmente me apasiona estudiar los diferentes puntos de vista, aunque tengo mi posición personal, pero en sí todo apunta a lo mismo. Cristo viene. Amén. Cristo viene a establecer su reino, hermanos. Es una esperanza que nos debe unir. Y en Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Notan que es la misma esperanza? La misma esperanza. Y todos como iglesia local deberíamos descansar sobre la esperanza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hemos visto que somos un cuerpo unidos por un espíritu y que tenemos una esperanza. En cuarto lugar, dice el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo. Entonces, en cuarto lugar, un Señor. La palabra Señor es la palabra kurios en el griego, que nosotros la encontramos traducida de diferentes maneras en el Nuevo Testamento, por ejemplo, como supremo, como autoridad. No está en la Biblia la palabra controlador, pero también significa alguien que controla todas las cosas, y la palabra soberano, el soberano de los reyes de la tierra, incluso a veces se traduce como ungido, haciendo referencia a que el Señor Jesucristo es el dueño de todo, es el Señor de todo. La palabra Señor se usaba para un rey o para alguien que era dueño o que tenía soberanía sobre una nación. Un rey era un señor, un patrón era un señor, un amo, alguien que tenía esclavos a su disposición. Los esclavos lo reconocían a él como el Señor. En cuanto a Cristo se refiere, la palabra Señor, kurios, se usa para referirse a nuestro Señor Jesucristo como el Supremo, como el Rey soberano. Esa expresión, el soberano de los reyes de la tierra, es solo para nuestro Señor Jesucristo. Aunque se llamen a muchos soberanos, aunque a muchos se les diga señores en este mundo, nosotros reconocemos que solo Cristo es nuestro amo, que solo Cristo es nuestro supremo. Solo Jesús, hermanos. Entonces nosotros tenemos un solo Señor, un solo Señor. Efesios 4:5, bueno, es el texto que estamos precisamente leyendo. Vamos a Hechos 4:12, donde dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay un solo Señor, hay un solo camino, una sola verdad y un solo hombre que es la vida. Dice también la Escritura en Filipenses 2:11: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el soberano. Un Señor. Dice
para mirar el segundo punto aquí, o el quinto punto, un Señor, y luego dice un Dios, un Señor, perdón, una fe, un bautismo, pero en el versículo 6 dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y hay un versículo o un par de versículos en 1 Corintios 8:5 que dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pablo dice entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores. Para el mundo hay muchos dioses, hay muchos señores, muchos santos que son llamados señores, muchos dioses que se han fabricado las personas, las religiones, los grupos, las sectas, y han inventado dioses que no son el Dios de las Escrituras. Y las religiones, pues ni qué decir, las religiones orientales y en otros lugares, aún en nuestra nación, creen en un Señor y creen en un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque Pablo dice, aunque haya muchos que se llamen dioses y señores, y los hay muchos dioses con D minúscula y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. En Deuteronomio 6 hay un texto, vamos allí un momento, conocido como el Shema, que significa ¿cómo? Oye Israel, oye, el Shema. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es un misterio en las Escrituras, que hay un Dios, pero que ese Dios es trino. ¿Lo entenderemos a plenitud en esta vida? No lo creo. ¿Lo entenderemos en la eternidad? No lo sé, porque tendremos una eternidad para conocer al Señor, sus atributos. Cada uno de sus atributos son eternos y están enlazados entre sí. Su soberanía es eterna, su eternidad es soberana, su amor es omnipresente, y todos los atributos son eternos, insondables. Pasaremos la eternidad conociendo a Dios. Por eso, para mí personalmente y para muchos, la doctrina de la Trinidad es un misterio, pero está en la Biblia. Un solo Dios, pero también hablamos de un solo Señor, refiriéndose a Jesucristo, y un Espíritu, del cual la Escritura también dice que es Dios. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues descansando en la palabra de Dios. Aunque no la entiendo, yo descanso en que la Biblia dice y habla de un solo Dios, manifestado en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Para negar esto, yo tendría que negar la unidad de las Escrituras. Tendría que hacer como algunos grupos que
descansan solo sobre algunos textos. Y es una violación de las reglas más básicas de la hermenéutica, descansar solo en algunos textos para sostener una doctrina o una enseñanza, y más en una enseñanza tan importante como lo es la teología propia o el estudio de Dios. Entonces dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Entonces en sexto lugar vamos a ver que el versículo 5 dice también un Señor, una fe. Y aquí, y no voy a entrar mucho en esto porque yo creo que la mayoría entendemos que aquí no está hablando de la fe en el sentido de una confianza en que algo va a suceder, sino que la palabra fe se usa, como en este lugar, para referirse a un cuerpo de enseñanzas o a un cuerpo de doctrinas, como en Judas 1:3 dice, por ejemplo: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué fe está hablando Judas aquí que ha sido dada a los santos? Está hablando de un cuerpo de doctrinas recibidas por los apóstoles. Y noten, hermanos, que eso tiene mucho que ver con nuestro texto, porque el texto está hablando de una enseñanza recibida por los apóstoles y profetas, como dice Efesios 2:20, que la enseñanza, la doctrina la recibimos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Entonces la fe son esas enseñanzas que recibimos de los apóstoles, son esas doctrinas apostólicas. En séptimo lugar dice un bautismo. El bautismo del creyente por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo es el bautismo que nos une a nosotros. Aunque ese bautismo en el Espíritu es manifestado visiblemente por el bautismo en agua. Pero de nada sirve el bautismo en agua si yo no he sido bautizado en el Espíritu. Y esto no es algo que sucede eventualmente en algunas reuniones, en algunos cultos, donde hay algunos profetizando y gritando, y inmediatamente alguien, cuando es tocado en la frente, cae al piso, se revuelca, habla en otros idiomas o algunas barrabasadas que ni idiomas son. Entonces muchos dicen: oh, ha sido bautizado por el Espíritu Santo. No. Ese no es el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu, como dice 1 Corintios 12, 12. 1 Corintios 12, 13, ahí siguiendo el texto que leímos hace un momento, dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Noten la palabra cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, ese bautismo del que habla el versículo 5, un Señor, una fe, un bautismo, en sentido primario se está refiriendo al bautismo del Espíritu. ¿En qué consiste? En que todos nosotros fuimos bautizados o sumergidos, porque eso es lo que significa la palabra baptizo, que se translitera como bautismo. Es una transliteración, es decir, que pasa casi igual del griego al español. Bautismo significa sumergir, y se usaba coloquialmente en el griego koiné para referirse a aquellas, lo usaban mucho estas personas que teñían las telas. Cuando metían en la olla la prenda para teñirla, y con un palo la sumergían completamente. Por eso también practicamos el bautismo en agua, no por esparción, ¿cómo? Aspersión, gracias hermano, sino por inmersión, porque
para cumplir con el significado, digámoslo, completo de la palabra. Entonces, bautizar esas telas era sumergirlas, y que luego se usó en el primer siglo, entre los primeros teólogos, para referirse no solo al bautismo en agua, que nos identifica con Cristo, sino al bautismo espiritual, que nos hace parte de un cuerpo. Es como que somos sumergidos en el cuerpo de Cristo en el momento que creímos. Hay otra palabra que a mí me gusta usar mucho, y es la palabra injertar, y lo estudiamos cuando estudiamos Romanos 11. Dice que la rama silvestre fue injertada en el buen olivo, en el olivo original, el cual es Cristo. Entonces, ser injertados en Cristo o ser bautizados en Cristo es lo mismo que el bautismo en el Espíritu. Ser injertados en un cuerpo es lo mismo que ser unidos a Cristo posicionalmente. Porque recuerden que la iglesia es un cuerpo, pero no es cualquier cuerpo. No es como un cuerpo de junta de acción comunal, donde hay un tesorero, un fiscal, un presidente y otros. No es como un cuerpo de una asociación de padres de familia. No es como un cuerpo de una empresa, de una universidad, de un colegio, de cualquier asociación en este mundo, sino que es el cuerpo de Cristo. Y lo es, y es una realidad en cuanto a la iglesia universal, pero hermanos, también es una realidad en la iglesia local. Entonces, un bautismo está apuntando a que todos los que estamos aquí, que hemos creído en el Señor Jesucristo, fuimos sumergidos en esta iglesia local y en la iglesia universal. Porque si nos cambiamos de ciudad, o si el Señor llama a alguno de ustedes o a mí a las misiones o a la obra en otro lugar, pues vamos a ser parte de otra iglesia local, pero de la misma iglesia universal. Pero mientras estamos en una iglesia local, esa iglesia local es la representación del cuerpo de Cristo. Por eso el pan representa también eso, la comunión del cuerpo de Cristo, la comunión de la iglesia. Por eso en la celebración de la cena nosotros también recordamos que somos uno en Cristo. Entonces, un repasito. En primer lugar, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Entonces hemos visto la base de esa unidad. Hemos hablado de una unidad práctica, en amor, del cual se repite muchas veces la expresión en amor, y no sé si ustedes la notaron, incluso termina el texto que leímos diciendo, para ir edificándose en amor. Esa es una unidad práctica. Cuando yo abrazo al hermano, cuando yo estoy pendiente de las necesidades del hermano, cuando yo llamo al hermano, cuando yo le escribo al hermano, cuando yo estoy dispuesto a ayudar al hermano, a preocuparme por el hermano si está enfermo, si le falta algo. Y reconocíamos el domingo, no solo en la predicación, sino en la reunión de asamblea, que nos falta mucho esta parte práctica. Pero si estamos unidos posicionalmente, ¿por qué no lo estamos en la práctica? Y una de las razones, como vimos, es la falta de humildad, la falta de mansedumbre y la falta de paciencia unos para con otros y la falta de amor. Pero otra de las razones por las cuales esa unidad práctica en la iglesia no se ve bien o no funciona bien es por el mal uso de los dones del Espíritu. O porque los creyentes no están cumpliendo el papel que deben cumplir como miembros de un cuerpo. Esa unidad es una unidad diversa,
Hay diversidad, hermanos. Y el ejemplo, la enseñanza que Pablo nos da tomando un cuerpo como ejemplo, esa metáfora del cuerpo, no se le pudo haber ocurrido otra mejor a Pablo para enseñarnos esto. Yo no sé cuál están escuchando más, si la predicación de afuera o esta. Espero que eso no sea distracción. Bueno, entonces un cuerpo funciona con miembros diversos. Y no quiero ser un cassette rayado repitiendo cada 8 días lo mismo, pero ya ustedes lo pueden imaginar que cada miembro es diferente. Ustedes lo ven a diario, lo vemos a diario. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene una función diferente y es diferente y necesita cuidados diferentes. Entonces el versículo 7 por eso nos dice, o sea, hay una base teológica de la unidad cristiana, pero Pablo dice, pero, versículo 7, pero, y esos peros son importantes, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y es necesario leer los versículos que siguen. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pablo cita el Salmo 68, 18. Ese versículo 8, cuando dice por lo cual dice, cada que encontramos esa expresión por lo cual dice, o se está refiriendo a un texto del Antiguo Testamento o a un himno de la época, como en el 5 vamos a ver que también dice por lo cual dice, pero no cita un texto bíblico, sino que está citando un himno. Y aquí sí está citando un texto de los Salmos 68, 18, y que dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Si quiere vamos allí un momentico al Salmo. Dice, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Cuando un rey salía victorioso, o cuando un capitán o un general salían victoriosos, algo que ellos hacían era repartir el botín o repartir el despojo. A veces se le llama a esto. De hecho, funcionaba también cuando un soldado mataba a otro soldado en una pelea, un soldado enemigo podía quedarse con sus despojos, digámoslo así. Eso es lo que Abner le dice a Asael, hermano, uno de los hijos de Sarbia, primo de David, hermano de Joab y de, se me olvida el nombre del otro, que estaba persiguiendo a Asael, a Abner. Era muy ligero, dice la Biblia que era muy ligero de los pies, como una gacela. Y Abner, general de Saúl, le dice, no me persigas más porque de pronto va y volteo y te mato. Y él seguía persiguiéndolo. No me persigas más. Recuerden que había conflicto entre el ejército de David y el ejército de Saúl, y luego entre el ejército de David y el ejército de Absalón. Pero entonces la expresión es esta. Abner le dice a Asael, ve, desvíate y mata a cualquiera de los soldados y toma para ti el botín o los despojos. Cuando un ejército vencía a otro, una del botín era que cogían sus armas, su comida, su ropa, sus armaduras,
Pero también algo que hacía un rey cuando llegaba victorioso era que llegaba y era puesto en alto, en un lugar visible. De hecho, a veces salían a la puerta de la ciudad para encontrar a ese rey victorioso. A esto se le conoce como la parusia, cuando venía el rey victorioso, y se usa también para referirse a la segunda venida del Señor. Se traduce como venida o segunda venida, esa palabra parusia, cuando el pueblo salía al encuentro del rey que venía en lo alto victorioso. Y cuando el rey vencía, daba dones a los hombres. De ese botín que rescataba, él le daba a su ejército, y también a esos que salían a recibirlo, él les daba, no sé, algo, comida o algo de lo que habían logrado ganar, digámoslo así. Y el salmista usa esa expresión para Jehová Dios, pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo aplica a Cristo. Y dice que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En Colosenses 2:15 dice la palabra del Señor, Colosenses 2:15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo despojó a sus enemigos, a los principados, a las potestades, triunfó sobre ellos en la cruz. Y yo no quiero ir más allá de lo que dice la Escritura, pero algunos teólogos dicen que muchos ángeles caídos, que eran muy poderosos y tenían muchas habilidades, las perdieron con la muerte de Cristo en la cruz. Y Cristo, estoy citando algo que dicen algunos, no que lo crea así, pero tiene mucho sentido. Los ángeles caídos, los principados, potestades, dice la Biblia que fueron despojados, fueron exhibidos públicamente, y Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. Y dice que Cristo dio dones a los hombres. ¿A qué hombres dio dones Cristo? Ahora, ese Cristo dice que subió a lo alto, está refiriéndose a su glorificación actual, pero ese Cristo que subió a lo alto, que ascendió a lo alto, dice el versículo 9, que es, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 9. ¿Qué no significa esto? Esto no significa que el Señor Jesucristo haya ido al infierno, como algunos dicen que Jesús fue al infierno allí a predicarle a los que estaban condenados en aquel lugar, y citan también un texto de Primera de Pedro 3:19, donde dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, aquellos que fueron desobedientes en los días de Noé. Dice que Jesús en el Espíritu predicó a los espíritus encarcelados que vivieron en los días de Noé. Pero eso tiene una explicación contextual. Cuando miramos Primera de Pedro, dice que en el Espíritu Santo, Jesús predicó por medio de los profetas. Primera de Pedro 1:10 en adelante dice que Cristo mismo anunció por medio de los profetas sus sufrimientos. ¿Quién los anunció? ¿Cristo o los profetas? Pues fueron los profetas, pero la Biblia dice que fue Cristo en el Espíritu por medio de los profetas, y en ese Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, ¿cuándo predicó Cristo a los espíritus? Porque la idea en el original es a esos espíritus que ahora están encarcelados. En los días de Noé, cuando Noé, pregonero de justicia, dice Segunda de Pedro que Noé era pregonero de justicia. Noé hizo el papel de profeta en sus días, y el Espíritu de Cristo estaba en él. Por eso el que predicó fue Noé, pero era el Espíritu de Cristo en él. Entonces,
cuando dice que eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, no significa que Jesús fue al infierno a predicar, sino que era una expresión que se usaba, las partes más bajas de la tierra, tampoco era Países Bajos, era para una expresión que se usaba para referirse a una humillación terrenal, a la humillación terrenal. Por ejemplo, en Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, aquel que despojó a las potestades, también se había despojado a sí mismo de todo su poder, su majestad. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, hermanos, fue ese que descendió a las partes más bajas. Descendió a las partes más bajas de la tierra, es decir, fue el hombre que se humilló sin merecer ser humillado. Y fue el hombre que se despojó a sí mismo, es decir, él mismo bajó a las partes más bajas de la tierra. Pero que ahora dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y no solo eso, sino que el versículo 10 dice, el que descendió a esas partes más bajas, el que se humilló, el que se bajó hasta lo sumo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Hermanos, el Señor está sentado a la diestra del Padre, el Señor está glorificado. Él está glorificado a la diestra del Padre. Él es ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me acabo de dar cuenta que no voy a abarcar los otros versículos. No quiero tomarlos a la ligera, porque hay un énfasis allí en los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto lo dejamos para otro estudio y hasta el versículo 16. Pero hermanos, si dejamos hasta aquí, nosotros podemos, como palabras de aplicación, ver lo siguiente en este texto. Hay una base sobre la cual descansa nuestra unidad. Esa base depende del Dios Trino primeramente, porque vemos allí al Espíritu, vemos allí al Señor Jesucristo y vemos también al Dios y Padre en el versículo 6. Es una unidad que descansa sobre una esperanza que nosotros tenemos como cuerpo, que es la iglesia, y es una unidad que es diversa en el sentido de que todos recibimos dones diferentes. Después vamos a mirar en el otro estudio otros textos en la Biblia que habla de esos dones, cuáles sí son dones y cuáles no lo son. Si el Señor nos dio a nosotros, hermanos, por gracia, porque el punto es que ninguno de nosotros merece tener un don, un regalo de Dios. Hermanos, pero recibimos una medida de gracia. No todos estamos, digámoslo así, a la misma medida de gracia. Yo sé que esto es polémico, pero no todos llegarán a ser lo que otros sí llegarán a ser. Ahora, para Dios la misma importancia, pero algunos hombres y mujeres de Dios, el Señor los ha dotado con una medida, digámoslo así, más amplia de gracia en cuanto a los dones espirituales. Algunos tienen un don, otros tienen 2, 3, 4 dones. Por ejemplo, Pablo. Nosotros vemos en el apóstol Pablo un apóstol,
Nosotros vemos en Pablo un evangelista, nosotros vemos en Pablo un pastor y maestro. ¿Qué más vemos en Pablo? Alguien que tenía el don del servicio, alguien que tenía el don de dar, alguien que tenía el don de presidir. Uno se rasca la cabeza, este hombre pues, no tenía todos los dones, pero había recibido una medida de gracia que otros no recibieron. Por ejemplo, se dice de Apolos que era un excelente maestro. Y siempre que lo vemos es como enfocado en eso. Hasta Pablo por ahí vemos en Corintios algo que pareciera una queja. Yo le dije a Apolos que fuera, pero de ninguna manera tuvo la voluntad de ir donde ustedes. Sí, ve, hermanos, hay diferentes medidas de la gracia de Dios en cuanto a los dones. Algunos son reconocidos y recordados por siglos. Otros solamente fueron conocidos por los 10 o 20 hermanos de su congregación. Y no que no haya sido importante ese trabajo para el Señor, solo que a otros el Señor les dio una medida diferente de su gracia en cuanto a los dones. Pero todos recibimos por lo menos uno. Por eso dice el versículo 7, pero a cada uno. No dice pero a la iglesia, aunque los dones, y vamos a hablar de esto luego, los dones son dados a la iglesia. Un hermano tiene un don. Por ejemplo, un hermano tiene un don de enseñanza. El don lo recibió él, pero el don es para provecho de la iglesia. Y todos los dones son así. El don de misericordia, el don de dar, lo recibió un hermano o una hermana, pero ¿quién se beneficia de ese don? La iglesia. Pero el punto es que cada uno ha recibido un don o algunos dones y debe usarlos, como leímos, para provecho de la iglesia. Para provecho de la iglesia. Hermanos, a veces gastamos nuestros dones en otras personas, o en otras palabras, a veces estamos echando nuestras perlas a los cerdos. Y vamos a hablar de eso luego más a detalle. Pero es triste que echamos nuestras perlas allá afuera, a los cerdos. Y estoy usando un lenguaje bíblico, ofensivo pero bíblico. O lo santo a los perros. Y no lo hacemos para la familia de la fe. No que no tengamos, no que no debamos estar pendientes de los que no son parte de la iglesia. O sea, es una carga, es una responsabilidad que tenemos de ir a buscar esas personas que vinieron, que venían, aunque no sean creyentes. Traerlos, buscarlos, predicarles el evangelio, porque el don de evangelismo sí se usa hacia afuera. Pero no descuidar la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A cada uno de nosotros fue dada la medida de gracia conforme a la medida del don de Cristo. Que la iglesia pueda aprovechar esto, hermanos. Cuestionémonos a nosotros mismos. Preguntémonos. Parémonos en el camino. Meditemos, reflexionemos. ¿Cuál es el don que Dios me ha dado? Y no espere que un ángel vaya a bajar con un cartelito que diga servicio, que diga enseñanza, que diga evangelista. No va a pasar.
Ni los serafines de ese hermano venezolano van a bajar.